La expresión aeródromo controlado indica que se da el servicio de control de tránsito para el tránsito de aeródromo, pero no implica que tengan que existir necesariamente una zona de control. En aviación, una aerovía es una ruta aérea controlada diseñada para guiar a las aeronaves IFR entre puntos de navegación. Son literalmente las carreteras del cielo. Estas rutas están definidas lateral y verticalmente y conectan BOR, NDB, intersecciones RNAV y waypoints GNSS. Pero lo importante es saber que no todas las aerovías operan a la misma altitud y por eso se dividen en inferiores y superiores. Las aerovías del espacio aéreo inferior se utilizan desde niveles bajos hasta aproximadamente el nivel de vuelo 245. Aquí encontrarás rutas identificadas con la letra Víctor, como Víctor 3 o Víctor 15, que son BOR a BOR. También las Whisky y Tango, que son rutas RNAV de baja altitud, como Tango 215. Por arriba del nivel de vuelo 260, entramos al dominio del espacio aéreo superior. Aquí operan las aerovías utilizadas por la aviación comercial y los jets en crucero. Estas se identifican con prefijos como Unifor seguido de otra letra, UL, UM o V, por ejemplo UL 409. Además, en algunas regiones encontrarás rutas Quebec y Juliet, conocidas como Jet Routes o rutas RNAV superiores. Así es como se organizan las carreteras aéreas que usamos para navegar día a día. Para la altitud de decisión se toma como referencia el nivel medio del mar y para la altura de decisión la elevación del umbral. La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de posición de la aeronave en relación con la trayectoria de vuelo deseada. En operaciones de categoría 3, con altura de decisión, la referencia visual requerida es aquella especificada para el procedimiento y operación particulares. Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como altitud, altura de decisión y abreviarse en la forma DA/H. Para la altitud de franqueamiento de obstáculos, se toma como referencia el nivel medio del mar, y para la altura de franqueamiento de obstáculos, la elevación del umbral, o, en el caso de aproximaciones que no son de precisión, la elevación del aeródromo o la elevación del umbral si éste estuviera a más de 2 metros o 7 pies por debajo de la elevación del aeródromo. Para la altura de franqueamiento de obstáculos en aproximaciones en circuito, se toma como referencia la elevación de aeródromo. Cuando se utilicen estas dos expresiones pueden citarse convenientemente como altitud, altura de franqueamiento de obstáculos y abreviarse en la forma OCA/H. O cuando no se haya determinado dicho punto o dicha referencia, al final del último viraje reglamentario, viraje de base, viraje de acercamiento de un procedimiento en hipódromo, si se especifica uno o en el punto de interceptación de la última trayectoria especificada del procedimiento de aproximación, y que finaliza en un punto en las inmediaciones del aeródromo desde el cual puede efectuarse un aterrizaje o bien se inicia un procedimiento de aproximación frustrada.
las 8:05 am el piloto solicitó sus instrucciones de rodaje para dirigirse a la pista. Buongiorno, Delta India Echo Victor X-Ray, aviación general para rodaje. Delta Victor X-Ray, ruede al norte vía Romeo 5 QNH 1013. Llámeme desde la barra de parada de la extensión de la pista principal. Comprendido. Vía Romeo 5 y 1013, y lo llamo antes de llegar a la pista principal. Las instrucciones del piloto eran rodar al norte por Romeo 5 hasta esta área y luego llamar al controlador de tierra. El plan del controlador era que luego volara por la pista de rodaje principal hacia la pista principal para el despegue. Por razones de comodidad, la expresión autorización del control de tránsito aéreo suele utilizarse en la forma abreviada de autorización, cuando el contexto lo permite. La forma abreviada autorización puede ir seguida de las palabras de rodaje, de despegue, de salida, en ruta, de aproximación o de aterrizaje para indicar la parte concreta del vuelo a que se refiere. Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave, la parte de una plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente. Calle de rodaje de la plataforma, la parte de un sistema de calles de rodaje situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a través de la plataforma. Calle de salida rápida, calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y está proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida, y logrando así que la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. El espacio aéreo ATS se clasifica en clases A a G, tal como se indica en el anexo 11, apéndice 4.
No se trata de una situación de emergencia, sino que se indica simplemente que es posible que surja una situación de emergencia en el caso de que se produzca algún retraso indebido. Los mínimos especificados figuran en el anexo 2, capítulo 4. Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en el anexo 2, capítulo 3. Con autorización del control de tránsito aéreo, y si se ajustan a dicha autorización, los vuelos VFR pueden proceder en zonas de control como si estuviesen en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. Clear. Sí. Entonces 14 comunica en torre 18 inmediato. Ahí está contigo. Saca Perú 09. Autorizado en cambio torre. Torre 18. Salen los dos, Salinas y Gavili. Saca 24, 4000. Ya. 04 descienda 4000 pies. Bien. Sube restricto para 230, tiene 15 millas. 50, continúa ascenso a nivel 230. 15 millas. Para las 15 millas, luego 240. Bien. Por el rumbo 240 hasta las 15 millas. Las 15 millas y de ahí lo traes al borde. Encima de él. Salinas. Continúe virando a la derecha, rumbo 240. Vale, ¿dónde viene Machani, Gabriel? Para el rumbo 240. El helicóptero es una aeronave muy versátil que no requiere pistas especiales para despegar o aterrizar. Desde la aparición del primer modelo fabricado en serie, el Sikorsky XR-4 en 1942, las aplicaciones del helicóptero, tanto civiles como militares, se han multiplicado. Transportan pasajeros y cargas diversas, protagonizan rescates espectaculares, entre otras tantas funciones. Los más grandes, como el Chinook de Boeing o el ruso Mi-26, pueden cargar hasta 50 toneladas. Para la mayoría de los helicópteros, la eficacia del rotor aumenta debido al efecto de suelo hasta una altura equivalente aproximadamente al diámetro del rotor. Espacio aéreo controlado es una expresión genérica que abarca las clases A, B, C, D y E del espacio aéreo ATS descritas en el anexo 11, parte 2.6.
¿Cómo está el clima en Wrightwood? Frío. Hay un pronóstico de nevada a las 2 horas. No llegará con un solo motor. ¿Qué? ¿Lo desviamos? ¿A dónde? No. En aviación existen dos tipos de condiciones que determinan cómo debe volar un piloto, VMC e IMC. UMC, o Visual Meteorological Conditions, son condiciones meteorológicas que permiten volar de manera visual. Aquí el piloto tiene referencias claras del terreno, del horizonte, de otras aeronaves y de todos los elementos que necesita para navegar con seguridad. La visibilidad es suficiente y se cumplen los mínimos de distancia con respecto a las nubes. En pocas palabras, el piloto vuela viendo afuera. En cambio, IMC o Instrument Meteorological Conditions son condiciones donde el piloto pierde esas referencias visuales, ya sea por nubes, niebla, lluvia intensa, humo o incluso por oscuridad total. En IMC no es posible mantener el control visual y el vuelo debe hacerse únicamente por instrumentos, bajo reglas IFR. Mientras que VMC permite un vuelo VFR, IMC exige una habilitación instrumental, una aeronave equipada y un piloto entrenado para confiar al 100% en sus instrumentos. Recordar esta diferencia es clave para la toma de decisiones. UMC es ver afuera, IMC es volar por dentro, por instrumentos. Conocer tus mínimos personales y meteorológicos es fundamental para cualquier aviador. El tipo de incidentes de especial interés para la OASI en sus estudios de prevención de accidentes puede encontrarse en la página web www.indiacharliealfaoscar.indianovembertango/alfa november bravo/alfa india golf. A las 8:05 am el piloto solicitó sus instrucciones de rodaje para dirigirse a la pista. Buongiorno, Delta India Echo Victor X-Ray, aviación general para rodaje. Delta Victor X-Ray, ruede al norte vía Romeo 5 QNH1013. Llámeme desde la barra de parada de la extensión de la pista principal.
Comprendido. Vía Romeo 5 y 1013. Y lo llamo antes de llegar a la pista principal. Las instrucciones del piloto eran rodar al norte por Romeo 5 hasta esta área y luego llamar al controlador de tierra. El plan del controlador era que luego volara por la pista de rodaje principal hacia la pista principal para el despegue. Las mezclas de hielo, de nieve o de agua estancada pueden, especialmente cuando hay precipitación de lluvia y nieve o de nieve, tener densidades relativas superiores a 0,8. Estas mezclas, por su gran contenido de agua o de hielo, tienen un aspecto transparente y no translúcido, lo cual, cuando la mezcla tiene una densidad relativa bastante alta, las distingue fácilmente de la nieve fundente. Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo se ajuste al QNH, indicará la altitud. Cuando se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE. Cuando se ajuste a la presión de 13,2 hectopascales, podrá usarse para indicar niveles de vuelo. Los términos altura y altitud usados anteriormente indican alturas y altitudes altimétricas más bien que alturas y altitudes geométricas. Las especificaciones relativas a los planes de vuelo aparecen en el anexo 2. El apéndice 2 de este documento contiene un modelo de plan de vuelo. Cuando se utilizan las palabras mensaje de delante de esta expresión, se refiere al contenido y formato de los datos del plan de vuelo actualizado que se envían de una dependencia a otra. Cuando se utilizan las palabras mensaje de delante de esta expresión, se refiere al contenido y formato de los datos del plan de vuelo presentado tal como han sido transmitidos desde el punto de presentación. Vamos.
Procedimiento de aproximación de precisión, Papa Alfa. Procedimiento de aproximación por instrumentos en el que se utiliza guía lateral y vertical de precisión con los mínimos determinados por la categoría de operación. Guía lateral y vertical se refiere a la guía proporcionada ya sea por una ayuda terrestre para la navegación o bien una base de datos de navegación generada por computadora. Procedimientos de aproximación con guía vectorial, Alfa Papa Víctor. Procedimientos de aproximación por instrumentos en el que se utiliza guía lateral y vertical, pero que no satisface los requisitos establecidos para las operaciones de aproximación y de aterrizaje de precisión. Procedimiento de aproximación que no es de precisión, November Papa Alfa. Procedimiento de aproximación por instrumentos en el que se utiliza guía lateral, pero no guía vertical. United 3451, turn left heading 060, expedite. What's the matter, Nick? This TWA got my airspace He's somehow. got a data block. You must have accepted the handoff. No, he's supposed to be at 5,000 feet and he was descending. Tommy, sit down for Nick. Yep. Come on, son. I don't even listen in. You know the drill. Let's go downstairs, have a cup of coffee. Oh, it had to be an operational error, man. You had it? Riesgo de colisión. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de aeronaves en la que ha existido un grave riesgo de colisión. Seguridad no garantizada. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de aeronaves en la que habría podido quedar comprometida la seguridad de las aeronaves. Ningún riesgo de colisión. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de aeronaves en la que no ha existido riesgo de colisión alguno. Riesgo no determinado. La clasificación de riesgo de una situación de proximidad de aeronaves en la que no se disponía de suficiente información para determinar el riesgo que suponía o los datos no permitían determinarlo por ser contradictorios o no concluyentes. En la frase radiotelefónica, la expresión punto de espera se utiliza para designar el punto de espera de la pista. El punto de toma de contacto, tal como queda definido, es solo un punto de referencia y no tiene necesariamente que coincidir con el punto en que la aeronave entrará verdaderamente en contacto con la pista.
La altura real puede variar y algunos helicópteros habrán de efectuar el rodaje aéreo por encima de los 8 metros o 25 pies sobre el nivel del suelo a fin de reducir la turbulencia debida al efecto de suelo y dejar espacio libre para las cargas por eslinga. La expresión ruta ATS se aplica según el caso a aerovías, rutas con asesoramiento, rutas con o sin control, rutas de llegada o salida, etc. Las rutas ATS se definen por medio de especificaciones de ruta que incluye un designador de ruta ATS, de ruta hacia o desde puntos significativos, puntos de recorrido. La distancia entre puntos significativos, requisitos de notificación y, según lo determinado por la autoridad ATS competente, la altitud segura mínima. A nivel de despega de Lima, entiendo. Ok, gracias. A las 10. ¿Cómo? Víctor dice de mucho Ya, ok, 2 0 el 0 mañana 370 y eso aquí se como 370. Servicio automático de información terminal por enlace de datos, ATIS-D, suministro de ATIS mediante enlace de datos. Servicio automático de información terminal voz, ATIS-Voz, suministro de ATIS mediante radiodifusiones vocales continuas y repetitivas.
Se considera que una aeronave está en las inmediaciones de un aeródromo cuando está dentro de un circuito de tránsito de aeródromo o bien entrando o saliendo del mismo. Pueden designarse como virajes de base los que se hacen ya sea en vuelo horizontal o durante el descenso, según las circunstancias en que se siga cada procedimiento. Los virajes reglamentarios se designan a la izquierda o a la derecha según el sentido en que se haga el viraje inicial. Pueden designarse como virajes reglamentarios los que se hacen ya sea en vuelo horizontal o durante el descenso según las circunstancias en que se siga cada procedimiento. El segundo elemento del informe MED es la visibilidad, que se determina utilizando durante el día objetos y puntos de referencia a distancias conocidas y en la noche luces no focalizadas de intensidad moderada a una distancia conocida. La visibilidad notificada para el despegue debe ser representativa de la zona de despegue y ascenso inicial, y para el aterrizaje debe ser representativa de la zona de aproximación y aterrizaje. La visibilidad puede variar desde más de 50 kilómetros en tiempo despejado a 0 en niebla. Un piloto requiere información detallada si es inferior a 10 kilómetros y se notifica en incrementos de kilómetros si es superior a 5 kilómetros y en incrementos de 50 a 100 metros si es inferior a 5 kilómetros. Este elemento es importante porque las normas reglamentarias prescriben condiciones de visibilidad mínima en el área de aproximación por debajo de las cuales el piloto no debería intentar una aproximación o un aterrizaje. Estos requisitos mínimos de visibilidad forman parte de las mínimas de utilización de un aeródromo determinado. La evaluación de la visibilidad puede ser crítica. Sobreestimarla podría inducir a ejecutar operaciones peligrosas, permitiendo al piloto volar por debajo de las mínimas de utilización. Por otra parte, subestimarla, cuando en realidad se encuentra por encima de ellas, podría resultar en una desviación innecesaria de la aeronave. Las desviaciones no solamente producen molestias a los pasajeros, sino que agregan gastos considerables para las líneas aéreas. Los costos directos pueden superar decenas de miles de dólares por vuelo. Los indirectos, por conexiones perdidas y dislocación de las operaciones, pueden ser superiores al costo directo. Los aterrizajes con visibilidad reducida solo pueden realizarse con la asistencia de radioayudas para la navegación aérea por satélite, instaladas en tierra y a bordo, como el sistema de aterrizaje por instrumentos. Los aterrizajes en estas condiciones se clasifican como operaciones de aproximación de precisión. Estas dos distancias tienen distintos valores. En una masa de aire de determinado coeficiente de extinción y la distancia del inciso B varía con la iluminación del fondo. La distancia del inciso A está representada por el alcance óptico meteorológico, MOR,